Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo amanecen? Bueno, yo quiero darle también un saludo muy especial a los padres. ¿Quiénes saben que hoy se celebra el Día del Padre? Por favor, démosle un fuerte aplauso a los padres. ¡Feliz día! Muchas gracias por aplaudirme también a mí que soy padre. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ha perdido usted la pasión por algo? Por ejemplo, ¿ha perdido la pasión por su trabajo, por su profesión al inicio? Usted empezó y usted dijo, yo voy a ser el mejor médico, la mejor enfermera, el mejor ingeniero. Y en este momento, o tal vez en algún momento de su vida ya como que dice, ¿yo por qué estudié eso? O, por ejemplo, ha perdido la pasión por su pareja, su esposo, su esposa. Al principio ese primer amor, esa pasión, y ya con el pasar de los años, del tiempo, ya esa pasión ha menguado. O aquellos de ustedes que tienen un ministerio con el Señor, empezaron ese ministerio con tanto amor, tanta pasión, y hoy en día siguen en el ministerio, o en algún momento ha estado en el ministerio, pero ha perdido la pasión. O incluso ¿alguna vez ha perdido la pasión con Dios? ¿En su comunión con Dios? Tal vez sí, tal vez no, tal vez usted me diga, no, en este momento sigo con pasión con Dios y no la he perdido. Pero algunos de nosotros en algún momento en nuestra relación con Dios hemos sentido que estamos con Él más por el compromiso, por los años, porque ya es parte de mi vida, a que realmente haya esa pasión en mi corazón. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a estudiar una carta que hay en una iglesia en Apocalipsis. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 encontramos 7 cartas a 7 iglesias. Y esas cartas también son para nosotros hoy en día, que somos la iglesia de Jesús. En particular, esta primera carta, que es la carta a la iglesia de Éfeso, nos habla de una iglesia que era muy activa, pero que había perdido el primer amor. Veamos qué nos dice el Señor. Acompáñenme en la lectura. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de a dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al leer este texto podemos aprender algunas cosas de la iglesia de Éfeso, pero yo lo he resumido de la siguiente manera, que es el título de la enseñanza. Debo ser ¿qué? De acción sin perder la pasión. Si hay una enseñanza que podemos aprender de la iglesia de Éfeso es esta, es que debemos ser de acción, una iglesia de acción, pero sin perder la pasión. Como yo les decía, esta carta hace parte de 7 cartas que hay a las iglesias que están alrededor de Éfeso. Si nosotros quisiéramos sacarle el máximo provecho a esas cartas, debíamos por lo menos preguntarnos 4 cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero,
¿qué nos dice esa carta de Jesucristo? Segundo, ¿qué cualidades de esa iglesia yo debo imitar? Tercero, ¿qué errores de esa iglesia debo evitar? Y cuarto, ¿qué promesa me recuerda a Dios? 4 preguntas que le vamos a hacer a esta carta para poderla estudiar. La primera, ¿qué nos dice la carta a la iglesia de Éfeso acerca de Jesús? Leamos por favor el versículo 1 de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hay 2 figuras que está usando Jesús para presentarse en esa carta. La primera dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas, ¿en dónde? En su diestra. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa la segunda que dice: yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros? Miremos un versículo antes. Miren ahí en sus Biblias, Apocalipsis 1:20. Ahí Juan nos explica qué son los 7 candeleros, qué son las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando él dice que él tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿qué nos dice Apocalipsis 20 que son las 7 estrellas? Dice que las estrellas son los ángeles de las iglesias. Pero aquí hay que entender en el contexto, en estas 7 cartas, que ángeles no se refieren a los ángeles que nosotros conocemos como mensajeros de Dios. Esos seres que lo primero que le viene a su mente, que es el ser con alas, ¿sí? No sabemos si tenga o no tenga alas. Algunos ángeles sí, otros son mensajeros de Dios. Pero aquí no se refiere a estos ángeles. ¿A quién se refiere? A los pastores de las iglesias o a los líderes, podríamos ponerlo así: pastores y líderes de las iglesias. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Que él tiene en su diestra ¿a quiénes? A los líderes, a los pastores de la iglesia. Y eso de tenerlo en la diestra, ¿qué significa? Que él es la autoridad, pero también que él es el que sostiene y el que protege. Ahora decimos: solamente los pastores, y nosotros, si no soy pastor, si no soy líder, entonces ¿qué? Hay un pasaje que está en Juan 10:27. Se lo voy a leer y pongan mucha atención. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Jesús: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que Jesús no solo tiene las 7 estrellas, sino que también tiene a sus ovejas en su diestra. Yo te pregunto, ¿tú eres oveja de Jesús? O sea que Él también te sostiene, Él también te protege. También tú y yo estamos en la diestra de Jesús. Yo le pregunto, ¿quién puede abrir la diestra de Jesús y quitarle algo? Nadie ni nada. Así que nadie ni nada nos arrebatará de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nunca. La segunda figura que usa aquí Jesús para presentarse, él dice: yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Y qué nos dice Juan que son los candeleros? Dice que son las iglesias. ¿Qué nos está ahí diciendo Jesús? Que Él anda en medio de la iglesia, de las comunidades, de las iglesias. Nosotros podemos decir con seguridad que Él, además de estar en nuestro corazón con nosotros a través del Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Por eso estamos aquí como comunidad, nos reunimos en su nombre y Él está también en medio nuestro. Ahora miremos qué cualidad debemos imitar de la iglesia de Éfeso.
Leamos el versículo 2 y 3. Y yo les pido un favor. Miremos cuántas veces se repite la palabra hacer o obras o trabajo que nos invita a la acción. ¿Cuántas veces en estos dos versículos se repite hacer, obras, trabajo, etcétera? Yo conozco tus obras, 1, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos, 4, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si algo nos está diciendo Dios de la iglesia de Éfeso es que ¿cómo era? Una iglesia de acción, una iglesia que trabajaba. Vea, 9 veces encontramos 9 referencias a que esta iglesia hacía, trabajaba. Y yo les pregunto, ¿el Señor le está reprochando eso a la iglesia? No, se lo está afirmando. Es como si le estuviera diciendo, bueno, miremos las cosas buenas que has tenido. Has hecho esto y esto y esto y esto. Así que si algo debemos aprender de la iglesia de Éfeso hoy en día es que debemos ser de acción. Y hoy el Señor te recuerda 5 cosas que encontramos ahí. La primera, trabaja arduamente. ¿Y cómo? Dile a la persona que está al lado, trabaja arduamente y con paciencia. El Señor nos ha dado dones. ¿A quién de ustedes el Señor no le ha dado por lo menos un don? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos dones y tenemos talentos. La invitación que nos hace el Señor es que debemos, en primer lugar, trabajar, ponernos el overol, por así decirlo, ser obreros. Jesús dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, como obreros debemos ponernos el overol y hacer ¿qué? Trabajar arduamente. Pero en segundo lugar, el Señor nos recuerda que debemos tener paciencia. Paciencia. Además de trabajar, debemos tener paciencia. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil la labor que hacemos. A veces cuando le compartimos a las personas no entienden, no escuchan el mensaje y nos dice el Señor, miren, no se desanimen, tengan paciencia, pero trabajen arduamente. Yo te quiero preguntar, ¿estás trabajando arduamente en este momento en la viña del Señor? ¿Estás comprometido con los dones y talentos que el Señor te ha dado? Esperamos que sí. Y si no, nos está recordando hoy el Señor, trabaja arduamente y con paciencia. En segundo lugar, el Señor nos recuerda o te recuerda que debes resistir al pecado. Dile a la persona que está ahí al lado, resiste al pecado. Miremos ahí en el versículo 2, le dice a la iglesia, le dice, y que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso en ese momento estaba en una ciudad donde había mucha idolatría por el culto a una diosa que se llamaba Diana. Y por lo tanto había mucho pecado, mucha inmoralidad sexual, Había mucho pecado. Yo les pregunto, hoy en día en la sociedad, en nuestra cultura, ¿hay pecado? Claro que sí, claro que sí. Son días peligrosos, días en los cuales la maldad y el pecado se ha multiplicado. Pero son días peligrosos, ¿por qué? Porque hoy en día a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Pero ¿cuál debe ser nuestra posición frente al pecado? Resistirlo, no soportarlo. No significa que debemos caerle al pecador, significa que debemos resistir el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo te pregunto, ¿estás resistiendo al pecado?
¿O te has dejado seducir por la cultura y el mundo? Y ya algunas cosas, como la cultura dice que es bueno, yo lo estoy tomando para mi vida como que es bueno. El Señor nos dice hoy: resiste al pecado. En tercer lugar, leamos ahí el versículo 2, dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. En ese momento se habían levantado falsos apóstoles. En otras palabras, personas que aparentaban algo espiritual, pero no lo eran. Yo le pregunto, ¿hoy en día no existen falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores? Claro que sí, pero ¿cómo hacemos para discernir cuál es uno falso y cuál es uno verdadero? El hecho de que hayan falsos apóstoles no significa que no hayan verdaderos apóstoles. Los hay. ¿Qué debemos tener nosotros para poderlos identificar? Ser maduros espiritualmente. ¿Y cómo alcanzamos la madurez espiritualmente? No hay otro camino que estudiando, escudriñando la palabra. De esa forma podemos discernir si lo que nos están diciendo es o no es la verdad. En cuarto lugar, nos recuerda el Señor que nosotros no debemos desmayar a pesar de los sufrimientos. Leamos el versículo 3. Léanlo ahí en sus Biblias. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo te pregunto, ¿has enfrentado dificultades? ¿Has enfrentado problemas? ¿Has sufrido? Todos nosotros en algún momento de la vida enfrentamos dificultades, enfrentamos sufrimiento, así como esta iglesia. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que cuando enfrentemos nos debemos entonces quedar en nuestra casa y encerrar en nuestro cuarto y llorar y quedarnos ahí solamente. ¿O qué nos dice el Señor? Que debemos no desmayar a pesar de los sufrimientos. En otras palabras, estoy enfrentando una situación difícil. ¿Qué nos dice el Señor? Debemos continuar igual trabajando arduamente. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿la maldad se detiene? ¿El pecado? Para nada. Haya o no haya sufrimiento, esté yo o no en sufrimiento, ahí está. Por lo tanto, a pesar de esas situaciones debemos no desmayar y continuar como esta iglesia que dice: y has trabajado arduamente y con paciencia y no has desmayado. No has desmayado. En quinto lugar, acompáñenme por favor al versículo 6. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era un grupo de personas que conocían la palabra de Dios, pero lo que hacían era poner la palabra de Dios como excusa para pecar. En otras palabras, estaban manipulando la palabra de Dios para ellos sustentar su pecado y decir: vea, es que la escritura dice eso, entonces por lo tanto yo lo voy a hacer también. Y me recuerda este pasaje, o estos nicolaitas, una vez, un día hablando con una parejita, no son de aquí, no son de acá, y la parejita estaba discutiendo. Estaba la mujer en una con un versículo, eso tenía el versículo, lo sacaba, y el esposo con el mismo versículo. La mujer estaba con el versículo en Génesis que le dice el Señor a la mujer: por tanto, tu deseo será para tu marido. ¿Qué es lo que quiere decir ahí el Señor? Que a pesar del sufrimiento, del dolor, del parto, igual la mujer sigue teniendo deseo sexual por su marido después del parto. Pero ¿saben qué decía esta mujer? Esta mujer tenía esto de pasión por su esposo: absolutamente nada.
Claro, su esposo se quejaba porque su mujer ya no lo deseaba. Y ella, ¿sabe qué le decía? Le decía, oye, es que la Biblia dice que mi deseo ahora se fue ¿para dónde? Para ti. Por lo tanto, yo no tengo deseo y tú eres el que tiene todo el deseo. Y claro, el esposo se ponía y decía, no, pero ¿cómo se le ocurre? Eso no es lo que quiere decir. Esta hermana, ¿qué estaba haciendo con un versículo de la Biblia? Lo estaba manipulando. ¿Para qué? Para sustentar su pecado, para sustentar esa falta de pasión con su esposo, que ya no había pasión. Yo te pregunto, ¿cuántas veces usamos o usan la palabra de Dios para sustentar cualquier pecado? Buscan los versículos, no para ver Dios qué me quiere decir, sino para ver Dios dónde me aprueba lo que yo estoy haciendo. Yo te digo algo, el Señor no dejó su escritura para que tú busques donde Él te aprueba lo que tú estás haciendo. Lo que tú debes hacer es venir a la palabra de Dios, permitir que ella te hable y entonces transformar tu vida. Pero ¿qué hacen las personas? Vienen y lo que no les gusta, ¿qué hacen? Ah, no, esto no me gusta, esto yo lo omito. Yo no le hago caso a esto. Debemos entonces ser serios, hermanos, con la palabra de Dios, guardarnos de hacer eso. En conclusión, la iglesia de Éfeso era una iglesia ¿cómo? De acción. Eso nos lo deja claro el Señor. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que a pesar del sufrimiento ahí estaba, era una iglesia que era madura espiritualmente y no se dejaba convencer por los falsos apóstoles, etcétera. Pero el Señor le hace un reclamo, que es lo que nosotros debemos evitar de esa iglesia. ¿Qué nos dice ahí más adelante la palabra? Versículo 4. ¿Cuál es el pero? El gran pero que el Señor le da. Dice, pero tengo contra ti que ¿qué? Has dejado tu primer amor. Esta iglesia era una iglesia en cuanto al hacer impecable, activa. Pero el Señor no solamente ve nuestras acciones, Él ve también nuestro corazón. Y esta iglesia, ¿cómo estaba según el Señor? El primer amor lo había perdido. ¿A qué nos referimos con el primer amor? ¿Qué es eso del primer amor? Es ese entusiasmo que se tiene al iniciar algo, es esa pasión o ese amor ferviente por hacer eso. Recuerden las primeras veces que tú experimentaste el amor con Dios, que conociste el Evangelio, ese entusiasmo que había por estudiar la palabra, por orar, por congregarte, por estar a tiempo a solas con Dios. Y yo te pregunto hoy, ¿qué ha pasado con ese entusiasmo? Con esa pasión, ese fervor. ¿Será que estás con mucho ministerio, mucho activismo, muchas acciones? El Señor hoy te dice, está muy bien, pero ¿qué pasa con ese entusiasmo y esa pasión? Debes mantenerla, debemos mantener. Ahora, si nosotros miramos en la vida, no solamente perdemos el primer amor con Dios, como lo había dicho al inicio, en la relación de esposos. Yo les pregunto, ¿se pierde ese primer amor? ¿Será que no vemos parejas que ya con el transcurrir del tiempo se han enfriado y están ahí por el compromiso, por nada más, pero ese amor ferviente por su pareja se ha enfriado? O en el trabajo, o en la empresa, o con la vida misma. ¿Cuántos en este momento su vida están en automático? ¿Cómo así en automático? Pasan los días y la persona simplemente ya tiene una serie de rutinas, pero pasión por la vida no hay. Si bien aquí el Señor le está hablando a la iglesia, es de ese primer amor en su relación con Él, démonos cuenta, hermanos, que también podemos perder nuestro primer amor no solo con Dios, sino con otras cosas. Ahora, ¿por qué se pierde el primer amor? ¿Por qué uno pierde el primer amor con Dios? Yo puedo decirlo de esta forma: ¿por falta de qué? Comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay exceso de hacer cosas, pero poco de
intimidad. Hacemos y hacemos y hacemos y hacemos, pero no tomamos el tiempo para estar a solas con Dios. Es ahí, en el momento en que yo estoy a solas con Dios, que el Señor aviva esa pasión, ese anhelo, ese deseo de servirle fervientemente. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Tal vez aparentamos un ministerio espectacular. Tal vez tocamos muy bonito un instrumento o hablamos muy bonito en público. Pero, ¿cómo debe ser nuestra comunión con Dios también? Debe estar en todo momento. Porque ¿cuál es el peligro de perder esa comunión con Dios? Que nos vamos enfriando poco a poco. Hermanos, eso no es de un día para otro. El primer amor tú no lo pierdes en un día, sino que va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y el tiempo, y cuando te das cuenta, ya tu relación con Dios no te apasiona. Servirle no te apasiona. Venir acá a congregarte, escuchar la palabra, adorarte, no te apasiona. Por eso vemos muchos hermanos en el tiempo de la adoración que están como si nada estuviera pasando. Y estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miremos el versículo 5. ¿Cuál es el peligro de perder el primer amor? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de a dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti. ¿Y qué hará? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué hace el Señor si alguien pierde el primer amor? ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Éfeso? Ojo, porque si sigues así, en esa frialdad, a pesar de tener un ministerio muy bonito, voy a quitar tu candelero. ¿Qué es eso del candelero? Miremos por un momento Mateo, recordemos Mateo capítulo 5 versículo 14. Eso nos da luces a lo que el Señor se refiere. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿sobre dónde? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y sigue diciendo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué sirve un candelero? Para alumbrar. Y el Señor nos dice de que somos luz en la medida en que ¿qué hacemos? ¿Cómo termina el pasaje? Para que vean vuestras buenas obras. O sea que ser luz implica con hacer, con buenas obras. Y el Señor le dice a la iglesia: si no te arrepientes, tu candelero será quitado de su lugar. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué va a pasar con esas obras que está haciendo la iglesia? Le está diciendo el Señor: no vas a poder seguir siendo luz en el lugar donde estás, porque tus obras se van a apagar. ¿Será que una iglesia o una persona que ha perdido la pasión puede seguir por siempre haciendo y haciendo y haciendo? ¿O no habrá un momento donde ya hasta eso se pierde? Ahí, regálame, Luis, por favor, una diapositiva con una frase. Dice: inicialmente hay ¿qué? Pasión con obras. Algunos de las que están acá pueden estar ahí. En este momento tienen pasión por Dios, pero hay obras, están actuando. Pero si dejamos nuestra comunión con Dios y perdemos nuestro primer amor, después podemos llegar al punto donde está la iglesia de Éfeso. Puede haber obras sin pasión. Y si continúa así, vamos a terminar ni obras ni pasión.
Es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Tienes mucha acción, muy bien, pero si no vuelves a tu primer amor, esas obras van a quitarse. Van a quitarse. ¿Qué debemos hacer si hemos perdido el primer amor? ¿Qué es la solución que el Señor le da? En el versículo 5, en primer lugar le dice: recuerda de a dónde has caído. En segundo lugar, ¿qué le dice? Arrepiéntete. Y en tercer lugar, vuelve a hacer las primeras obras. Si tú has perdido tu primer amor con Dios, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, recordar. Recuerda cómo eras al inicio con Dios. El Señor nos está invitando a mirar al pasado y recordar eso que tú hacías. Y en segundo lugar te dice, bueno, no solamente recuerda, sino arrepiéntete. Y en tercer lugar, vuelve a hacer eso. Vuelve a retomar tu comunión conmigo, te dice el Señor. Vuelve a hacer esas primeras obras. Debemos ser entonces, hermanos, de acción sin perder la pasión. Recuerda eso, por favor. Debo ser de acción sin perder la pasión. Finalmente, la iglesia recibe una promesa de parte del Señor. ¿Qué promesa debemos recordar? Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí el Señor nos está recordando una promesa preciosa que tenemos, y es la vida eterna. Recordemos que esa vida eterna es por gracia, no es por obras. Es un favor que recibimos, un don que recibimos de parte de Dios. Y aquí Jesús está reafirmándole esa promesa a la iglesia de Éfeso. Pero termino ya con esto. A mí me llama la atención la figura que usa para recordarle la promesa a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice: le daré de comer del ¿qué? Árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde se habla del paraíso de Dios además de Apocalipsis? En Génesis, al inicio, en el paraíso donde está Adán y Eva, existían dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál de los dos tomó Adán y Eva? El de la ciencia del bien y del mal. Pero en ese momento, ¿qué árbol existía ya? El árbol de la vida. ¿No es curioso, hermanos, que el Señor esté recordando el inicio de la humanidad? ¿Está reafirmando la promesa? Sí, pero está Él recordando y recordándole a la iglesia también ese primer amor, podríamos decirlo así, que vivió la humanidad con Dios cuando Adán y Eva estaban con Dios y Dios se paseaba en el huerto del Edén y Adán y Eva tenían comunión con Dios. Dios te está diciendo en esta mañana: vuelve a tu primer amor conmigo. Si lo has perdido, manténlo. Y si no lo has perdido, manténlo. Y si lo perdiste, vuelve a tu primer